Bienvenido nuevamente, comunidad. En el día de hoy vamos a estar explorando la Colorado ZR2. Vamos a estar mostrando todo relacionado a este vehículo. Así que, sin más preámbulo, empezamos. Look at Bien, por el frente, aquí tenemos la Chevrolet Colorado ZR2. Si nos fijamos en esta versión, aquí tenemos el logo de Chevrolet en negro. En los otros modelos, esto ahí es de color dorado. Aquí tenemos la insignia de ZR2. Si observamos más abajo, aquí tenemos nuestros ganchos de remolque y esa placa de acero. Como ustedes podrán observar, este es un vehículo todo preparado para todo terreno. La versión o sea, no básica, sino la intermedia, viene con esto aquí un poco más cubierto. Otra unidad que tenemos aquí disponible de la Chevrolet Colorado para mostrarle la versión más sencilla, que trae aquí debajo otro tipo de protector. Como podemos observar en esta unidad, ven aquí que tenemos este plástico aquí debajo. De igual manera tenemos gancho de remolque, pero esto no nos permite hacer 4x4 como se puede hacer en la versión ZR2. Esto aquí, si se pega de piedra, puede romperse. En aquella no tenemos ese problema, ya que contamos ahí debajo con una protección de acero en los bajos. En esta unidad contamos con un motor V6 de 3.6 litros con 308 caballos de fuerza a 6.800 RPM y un torque de 275 libras-pie a 4.000 RPM. Ahí tenemos un motor encendido. Escuchen cómo suena ese motor. Ese motor está acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades. Como podemos observar aquí en la tapa del motor, cuenta con tecnología VVT e inyección directa. Tenemos faros principales con proyección, luces de halógeno aquí, y las que van aquí debajo no tenemos disponible por el asunto de que esta unidad está preparada para todo terreno, y como ustedes pueden observar, aquí no hay un espacio para colocar los faros de las antinieblas. Las llantas, gomas de 265 con un rin de 17 pulgadas en acero. Por el lado, nuestra insignia con el modelo Colorado aquí debajo, nuestros estribos, los cuales son de acero. Esto nos permite que a la hora de estar haciendo ruta o 4x4, si choca una piedra con ellos, pues no le va a hacer nada. Eso nos permite mayor durabilidad en los bajos del vehículo. La suspensión Chevrolet Performance, como bien le comentábamos, esta unidad está destinada para el maltrato fuera de la carretera, es decir, hacer 4x4 extremos.
Como ustedes pueden observar también, la altura del suelo en esta unidad es mucho más elevada que en la versión más sencilla. Parte trasera de esta Chevrolet Colorado, aquí tenemos modelo V6, que es el motor que tenemos disponible en esta unidad. Aquí nuevamente el logo de Chevrolet en negro con estos bordes plateados. Aquí tenemos nuestra cámara de reversa, aquí para abrir la compuerta, que en un momento lo haremos. Aquí tenemos lo que es las conexiones para nuestros remolques. También aquí donde se enganchan, y esta parte de aquí, que dicho sea de paso, señores, no es plástica, eso es de metal, para reforzar aún más este vehículo en la parte trasera. La compuerta, como podemos observar, no le estoy sujetando a nada, o sea que tiene una caída suave. Tenemos un protector aquí en la cama para garantizar más la durabilidad de la parte trasera. Y como podemos observar allá en el fondo también tenemos la insignia ZR2 grabada en el mismo metal. Muy bien, como mencionaba, el acceso para las plazas traseras se dificulta un poquito, ya que la unidad es alta y no tenemos aquí unas manijas para agarrarnos a la hora de entrar. Es decir, que tenemos que ayudarnos de las que están encima para cuando uno se monta ya agarrarse de ellas. Esta tiene el asiento realmente echado bien hacia atrás, pero sí tiene buen espacio para las piernas. Solo me toca empujar un poquito el asiento hacia adelante, eso en un momento. Aquí atrás los asientos son bastante cómodos. Tenemos un túnel de transmisión un poquito elevado, es decir que si coloco los pies aquí, el respaldo trasero es un poco duro. Realmente la persona que iría aquí pues debe ser prácticamente de mi tamaño, de mi talla, porque de lo contrario, si es un poco más llenito, pues se va a maltratar bastante, porque no tiene mucho espacio para las espaldas. Pero una vez ya que le toque acomodarse en esta banca, tiene buen espacio. Los asientos son relativamente cómodos. Las puertas, maneja para abrirla. Aquí tenemos los controles para los espejos, aquí también para los retrovisores. Los materiales en esta son todo duro. Como tal, un vehículo preparado para 4x4, para el maltrato, es decir que aquí, exceptuando los asientos, pero todo lo demás resalta rudeza en el vehículo, porque eso es lo que se quiere, un vehículo que se va a maltratar mucho. Entonces necesita materiales que aguanten bastante el maltrato que se le va a imponer a esta camioneta. Ahora vamos a proceder a encender nuestra unidad. ¡Wow! ¡Qué encendido más chulo! En esta ocasión, aquí tenemos una pantalla táctil de 8 pulgadas, la cual es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. También tiene auxiliar y Bluetooth. Tenemos un sistema de audio Bose aquí con 6 altavoces. Como bien les comentaba anterior, aquí todos los plásticos son plásticos duros, pero de buena calidad. Chevrolet se esmeró
en esta pick-up. Aquí tenemos nuestro volante, el cual está forrado en cuero de muy buena calidad, con los diferentes controles para controlar nuestro radio y nuestra computadora de a bordo. Es un interior simple, con los mandos, todo muy visible, todo aquí para el 4x4. Aquí también tenemos calefacción en los asientos y también enfriamiento para los asientos delanteros. Aquí debajo tenemos puertos USB y un auxiliar. Tenemos dos portavasos de gran tamaño, nuestra consola central, la cual tiene material acolchado. De igual manera, aquí tenemos un buen espacio para guardar objetos. La guantera es de un tamaño considerable, aunque se ve por fuera bastante grandota, pero dentro no es muy amplio, que digamos, el espacio. Aquí sí tenemos delante para uno poder entrar al vehículo. Hemos terminado por el video del día de hoy, invitándole a que nos den seguimiento y nos ayuden a crecer, porque con la ayuda de ustedes nosotros podríamos mostrarle un mejor contenido, ya que si nos ayudan a crecer, el contenido sería mejor. Vieron todo relacionado a este vehículo, una camioneta 4x4 ruda para ir a lomear, ahí ir a terreno para 4x4. Esta camioneta está preparada para eso. Llegando a ustedes gracias a la agencia Felizán, ubicada en la avenida Manolo Tavares Justo, Puerto Plata. Así que sería hasta una próxima.